Tú me puedes decir, bueno, esto también puede ser interpretado de esta manera o de la otra y yo te puedo discutir. Ese es el debate científico. A mí eso me gusta. A mí no me importa que tengamos... O sea, me da rabia, ¿no? Que cuando hablemos de pintura rupestre se entienda que los hombres siempre pintan y a las mujeres no haga falta la huella dactilar, ¿no? O sea, eso me molesta porque a nosotras se nos exige, ¿por qué no se lo exige a ellos también, no? En este episodio nos sumergimos en el fascinante mundo de la prehistoria de la mano de Marga Sánchez Romero, una destacada catedrática de prehistoria, apasionada divulgadora y vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales en la Universidad de Granada. Pues, en primer lugar, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme. Te defines, ¿no?, como arqueóloga feminista Sí. en tu libro, y un poco como que lo distingues de lo que es hacer estudios de género, en el sentido de que te parece como un poco descafeinado el término género y como que quieres un poco resaltar el hecho de el elemento feminista en tus estudios. ¿En qué momento, digamos, hiciste este cambio y empezaste, o te atreviste, podríamos decir, a definirte como arqueóloga feminista? Pues mira, realmente es eso, es solamente un cambio de denominación, porque mi intención desde el principio hasta ahora ha sido siempre la misma. O sea, yo siempre he tenido desde que me di cuenta de que no estábamos en los discursos históricos, yo siempre he tenido esa idea de que hay que reivindicar el papel de la mujer desde la ciencia y hay que darle una vuelta a todos estos estereotipos y ideas preconcebidas que se han generado sobre nosotras y que nos siguen influyendo en el presente. Entonces yo siempre he sido muy consciente de lo que quería hacer y de cómo lo quería hacer. Pero es verdad que durante mucho tiempo, tú ten en cuenta que yo empecé con estos estudios de género y feminista en el año 1999, o sea que del siglo pasado, literalmente del siglo pasado. Pues cuando yo empecé a hacer estos estudios, bueno, pues todavía picaba un poco más de lo que pica hoy el término feminista. Entonces estaba como, bueno, pues también fruto de mi propio desconocimiento de lo que era el feminismo, ¿no? Y yo decía, uso el término género porque me parece que es como más académico o más, ¿no? Y esa era y con el tiempo me di cuenta de que no, de que lo realmente académico era decir feminismo, porque era lo que yo estaba haciendo y que la perspectiva feminista tiene un enorme bagaje teórico detrás, disciplinar, de conocimiento, de metodología, y que por tanto pues eso es lo que yo quería hacer, ¿no? Y ahora de verdad que si me defino de alguna manera es porque que soy feminista y hago arqueología feminista, que lo que pretende es realmente poner en igual plano la repercusión, el impacto y la contribución de las mujeres a la historia de la humanidad, ¿no? ¿Qué es eso? El igualarnos en conocimiento y por tanto también en ese tipo de cosas, ¿no? En cómo se nos debe estudiar y mirar. Uh-huh. ¿Qué le dirías a esas personas? ¿No? Un poco también lo comentas en tu libro, Prehistorias de Mujeres, que puedan definir, ¿no?, ese término como político, como que haces política con la historia. Pues mira, es que yo creo que entendemos mal lo que es la política, porque para mí la política, en el término real, es la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos, es decir, intentar cambiar y transformar la realidad a través de la intervención en lo público, en el espacio público. Y eso es la política. La política no es lo que vemos ahora en el Congreso de los Diputados en muchas ocasiones, ¿no? O estos debates o estas formas de expresarse. Eso, bueno, eso es una forma de hacer política, pero todo el mundo hace política, en el sentido de que hablar solo de hombres en historia es también hacer política, porque es defender determinados presupuestos y determinados parámetros que cumplen una función de sostenimiento y de sustentación de determinadas situaciones y de determinadas desigualdades. Hablar solo de hombres es tan hacer política como hablar solo de mujeres. Y yo lo que quiero es hablar de ambos. Es decir, en ningún momento, si en el libro se llama Prehistoria de Mujeres, pero tú vas a ver muchos hombres ahí. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad. Vivimos en sociedad, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer es pues ir haciendo paralelo el conocimiento e implicando el conocimiento que tenemos de una y de otro. Pero bueno, es verdad que en los términos de... fíjate, porque se utiliza el término política como igual a
a manipulación, a engaño, ¿no? Tú estás haciendo política, lo que estás haciendo es intentar engañar o manipular. Joder, perdón, pero qué palabra más fea, ¿no? O qué concepto más feo para definir la política, que es lo que realmente es la intervención en el espacio público para transformar y mejorar la sociedad. De hecho, ahora que mencionas, ¿no?, que aparecen muchos hombres en el libro, que es totalmente cierto. Incluso dices un poco que se ha estereotipado también la figura del hombre. ¿Podrías poner algún ejemplo de esta mala representación del hombre en la prehistoria o en general? En general en la historia es que también se ha entendido la masculinidad de una manera muy concreta, ¿no? Y tú fíjate que los hombres que salen en la historia también son hombres que han conseguido cosas a través del uso de la violencia, a través de una guerra, el poder, pero no se ven otros hombres, se ven hombres con poder, pero no se ven otros hombres. Y esa configuración de la masculinidad histórica que tenemos y que son los que reflejamos en los libros de texto y en las películas y en todos los manuales, incluso de la universidad, también tampoco defiende ni identifica a todos los hombres, ¿no? Porque yo entiendo que no todos los hombres están identificados con un modelo en el que pues el uso de la violencia, el conflicto, el poder, cómo se mantiene el poder, cómo sea lo que mueve sus vidas, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, que al fin y al cabo, estos hombres que están en los libros han sostenido el poder y, por tanto, los hombres en general, como pues están mucho menos afectados por lo que se ha dicho de los hombres, porque al fin y al cabo hay un modelo, hay un tipo de hombre con el que puedes conectar y con el que puede ser importante, ¿no? Esto no nos ha pasado así con las mujeres, pero yo defiendo que haya una revisión de lo que significa ser hombre y la aportación de otros hombres también al discurso histórico, porque no todos han sido iguales, ¿no? Uh-huh. Entre estos estereotipos que afectan a cómo la mujer se representa en la prehistoria, de hecho, tú misma dices, ¿no?, que el libro no trata tanto de la mujer en la prehistoria, sino cómo en época moderna se ha dibujado esta figura de la mujer prehistórica. De hecho, utilizas un ejemplo que quizá es con el que la gente más se identifique, que es, por ejemplo, la serie de los Picapiedra. ¿De dónde te vino la idea, ¿no?, de escribir este libro y darle esta perspectiva? Pues mira, yo creo profundamente en la divulgación científica. Yo creo que el conocimiento que generamos en las universidades, en los centros de investigación, tenemos que hacer que sirva primero para transformar la sociedad, porque yo hago arqueología, porque lo que quiero es cambiar el mundo en el que vivo, aunque haga arqueología prehistórica. Creo que la prehistoria tiene muchas claves que nos sirven en el presente y creo que el libro intenta hacer eso. Pero es que además creo que tenemos que compartir con la gente lo que estamos haciendo. Porque la gente tiene que entender lo que significa la ciencia de todas las disciplinas científicas. Tienen que entender lo importante que es. Y que en la ciencia y en el conocimiento científico está la clave para resolver nuestros grandes problemas. Que no se puede hacer ningún tipo de política, ni políticas económicas, ni políticas sociales, si no hay un profundo conocimiento de la sociedad en la que vivimos y de cómo se han generado esas desigualdades que teóricamente con las que se intenta acabar, ¿no? Entonces, es verdad que yo siempre he estado muy vinculada a la divulgación, pues desde conferencias de todo tipo, a todo tipo de gente, a grupos de mujeres rurales, a dar conferencias en bares, o sea, siempre porque me he creído, porque además creo que el tipo de arqueología que yo hago hay que explicarla muy bien, porque también creo mucho en la pedagogía. O alguien puede decir arqueología feminista, uy, ¿eso qué es? Seguro que es malo, y a lo mejor si se tira un cuarto de hora conmigo, entiende que no es tan malo, ¿no? Entonces yo creo que las cosas hay que explicarlas y hay que hacer pedagogía, porque hay mucha demagogia y hay mucho estereotipo, ¿no? Entonces, precisamente cuando se me ofrece de la editorial, desde Destino, la oportunidad de escribir el libro, yo lo tenía clarísimo que tenían que ser relacionándolo con las mujeres de hoy. O sea, porque a mí me interesan las mujeres del pasado, pero me interesan ellas porque las que me interesan son las del presente. Con las del pasado ya no puedo hacer mucho, con las del presente sí, y cómo todos esos estereotipos y esas lecturas que se hacen desde el siglo XIX marcan considerablemente nuestro presente. Entonces, yo todo lo veo desde el presente, es todo un diálogo desde el presente en el que esos ejemplos arqueológicos que están llenos de ciencia, porque el libro es un libro de divulgación científica, es decir, bueno, lo saben, ¿no? Hay mucho dato científico bien explicado porque
Otra cosa de las que me he empeñado en el libro es que sea capaz de leerlo todo el mundo, es decir, que no hay que saber nada de prehistoria para saber lo que estoy diciendo en el libro. Entonces, esos eran como mis dos objetivos principales, ¿no? Que fuéramos capaces, que la gente entendiera que la prehistoria le importa, que no es una cosa que se estudia en un trimestre casi, ¿no? En el cole y que ya no vuelves a ver en tu vida. Y explicarla de forma que la gente entendiera por qué es importante, ¿no? Y esas han sido como las dos guías que he llevado en todo el desarrollo del libro. ¿Cuál es esta misconcepción, ¿no? de las mujeres en la prehistoria que más rabia te dé en ese sentido? Pues mira, hay algunas que son muy obvias, ¿no? Digamos que, y así también está un poco dividido el libro, hay como dos grandes bloques, ¿no? El primero es, vosotras no habéis hecho esto, caza, arte rupestre, viaje, etcétera, etcétera, pero simplemente porque se ha considerado que eso eran los grandes motores de la historia, ¿no? El hacer eso eran los grandes motores de la historia. Como vosotras no sois importantes, eso no lo habéis hecho nunca, ¿no? Entonces esa es una que me importa, pero quizás me fastidia más el que no se hayan reconocido trabajo, sabiduría, conocimientos, tecnología, innovaciones tecnológicas relacionadas con todo esto que llamamos trabajo doméstico, ¿no? Que es realmente que son las únicas, lo que en el libro y desde el punto de vista de la arqueología feminista se llama actividades de mantenimiento. Es decir, que no vemos todo aquello que hace que realmente se sostenga la sociedad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la preparación del alimento, con la crianza, la socialización, la educación, el cuidado, el curar, todas estas cuestiones que en una pescadilla que se muerde la cola, como son las mujeres las que la hacen, no son importantes, y como esas actividades no son importantes, son las mujeres, ¿no? Entonces, claro, no salimos del círculo vicioso. Cuando esas actividades son, bueno, primero, imprescindibles. O sea, partamos de la base que no hay sociedad que pueda sobrevivir sin hacerla. O sea, que son estructurales. Fíjate qué oportunidad de ser capaces de hacer estudios comparativos dentro de una misma sociedad o entre sociedades distintas de cuestiones que son estructurales. Y cómo eso pues puede señalarte por dónde, ¿no? Y cuándo y cómo las sociedades cambian, cómo eso se refleja también en eso, cómo hay innovación tecnológica. Y simplemente no se han mirado porque estaban relacionadas con las mujeres. A mí eso me parece un sesgo tan poco científico que me preocupa mucho, sí. ¿Cómo se puede revertir, ¿no? esa imagen negativa de, por ejemplo, en las tareas de mantenimiento? Por ejemplo, lo hemos visto con la pandemia, ciertos trabajos que tradicionalmente se habían visto como secundarios o insignificantes, se les ha dado un peso que antes no tenían. En este caso, ¿cómo se puede revertir esa imagen a la hora de trabajar con estos asuntos? Pues yo creo que se debe hacer desde muchos lugares distintos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el trabajo doméstico sigue siendo en la actualidad uno de los peor valorados y de los peor remunerados de los que hay, ¿no? A pesar, como digo, que son fundamentales. Entonces, hay que hacer políticas públicas, que es lo que les corresponde a los gobiernos, para que esos trabajos estén bien remunerados y sean reconocidos. Y por nuestra parte, digamos, por la parte de generación de conocimiento, hacer esto, ¿no? Investigar esos trabajos para que se vea, para demostrar. A mí no me importa demostrar las cosas, yo soy científica, yo intento siempre tener el dato con el que yo te demuestro que lo que estoy contando es de esta manera. A partir de ese dato podemos discutir. Tú me puedes decir, bueno, esto también puede ser interpretado de esta manera o de la otra y yo te puedo discutir. Ese es el debate científico. A mí eso me gusta. A mí no me importa que tengamos... O sea, me da rabia, ¿no? Que cuando hablemos de pintura rupestre se entienda que los hombres siempre pintan y a las mujeres no haga falta la huella dactilar, ¿no? O sea, eso me molesta porque a nosotras se nos exige, ¿por qué no se lo exige a ellos también, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, a mí no me importa trabajar en ese sentido, de demostrar por qué esos trabajos y esas tecnologías son fundamentales, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos que seguir conociendo mejor esas actividades desde el punto de vista teórico y metodológico para conocer la aportación real y, por tanto, que se entienda dentro de, ¿no? O desde las sociedades del presente. ¿Es posible con los conocimientos actuales escribir un libro sobre la mujer en la prehistoria, las mujeres en la prehistoria? ¿O Sí. no podemos ir más allá de estos elementos más, digamos, historiográficos?
No, de análisis, digamos, hay de lo mucha información. distintivo. Es decir, yo te pongo primero de manifiesto que se ha construido una historia en la que se cuenta que las mujeres no cazan. Te explico por qué se empezó a hacer el argumentario de que las mujeres no cazan, que eso es un argumentario, y luego te digo, espérate que la ciencia nos está diciendo que las mujeres sí que cazan. Entonces te enseño el resto arqueológico o los restos arqueológicos, porque no solo uno, sino muchos restos arqueológicos en los que te demuestro que eso es así, científicamente. Me pasa lo mismo con el arte rupestre, ¿no? La idea extendida de que solo son los hombres los que pintan, ¿no? ¿Por qué se entiende que son solo los hombres los que pintan? Y yo te demuestro que hay mujeres que están pintando, ¿no? Que Sí. están pintando en la actualidad y que han pintado en el pasado. O sea que sí que hay muchísima información, desde hace mucho tiempo además, ¿sabes? Lo que pasa es que es verdad que hay determinados momentos en los que un hallazgo determinado hace que esto que sabíamos o que entendíamos salte, ¿no? Salte de las fronteras de lo que es la academia y salga en los periódicos. Pero hay muchísima información. Ten en cuenta que tenemos la misma capacidad de reconocer restos femeninos que masculinos en el pasado, o de niños y niñas, de subadultos, de personas de edad avanzada. Si es que están todos. Lo que pasa es que antes solo hemos mirado unos con más interés, ¿no? Claro. Claro, y donde, digamos, había vacío, se metía el hombre, digamos, en ese Claro. sentido. Cuando no se sabe, no es neutro, es masculino. Claro. Y digamos, si tienes para demostrar que es una mujer la que está detrás de una actividad o lo que sea, tienes que demostrarlo de 1000 maneras posibles. Exactamente. Incluso así, y enseñas varios ejemplos, incluso así a veces cuesta hacerle entender a la gente o incluso a la comunidad científica que realmente fue así. A veces ni con el ADN nos vale a nosotras, ¿no? Porque el discurso, la norma está tan arraigada y la tenemos tan asimilada que cualquier cosa que se salga de la norma cuesta muchísimo demostrar que no es así, ¿no? Incluso cuando tú tienes las pruebas científicas evidentes, hay cierta negación, ¿no? Hay cierta resistencia. Bueno, no sé, bueno, te habrás equivocado, bueno, esto estará mal hecho el análisis, bueno, sería, ¿no? Siempre hay como esa idea de que funcione, de que el discurso normativo siga funcionando, porque sustenta muchas cosas. ¿Cuál ha sido la recepción del libro en el público en general? Porque recuerdo ver un vídeo, creo que lo compartiste en redes, que incluso el expresidente Zapatero lo mencionó en un programa. O sea, digamos que ha tenido difusión importante el libro. Sí. Entiendo. Mira, ha sido muy gotita a gotita, porque es verdad que no es un libro que bueno, salió el 11 de octubre del año 2022, ya hace un año y pico, pero ya vamos por la 6ª edición del libro. Hay una edición además hecha en México y para América, y luego pues tenemos el audiolibro y tenemos el libro en digital, ¿no? Lo tenemos en todas las plataformas funcionando. El libro está funcionando muy bien. Y ha sido el poquito a poco, ¿no? El boca a boca. Al libro le ha funcionado muy bien el boca a boca. Gente que empezaba a leerlo y entonces lo ha recomendado y ha llegado a manos de otras. Y a mí, por ejemplo, durante el primer año, ahora me sigue pasando por lo menos 2 o 3 veces a la semana, pero durante el primer año del libro no había día que no me llegara alguna cosa por redes sociales, por Instagram, por Twitter, de gente que estaba haciendo la foto del libro, que me contaba lo que le había gustado el libro. O sea, que ha sido mucho, bueno, pues el tema de redes sociales, el tema del boca a boca, en los museos, que es verdad que también es verdad que tengo que decir que me han llamado de muchísimos sitios, ayuntamientos, bibliotecas. Es que yo he hecho más de 50 presentaciones del libro en lo que llevamos de año y pico, ¿no? Y luego es verdad que tuve la suerte de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero lo leyera. Y bueno, de hecho, todo empezó porque lo mencionó en su discurso de honoris causa de la Universidad de León. Me escribieron desde su oficina para decírmelo y a partir de ahí, pues bueno, es verdad que lo has dicho, por ejemplo, lo mencionó en el podcast Saldremos Mejores y luego también en la sexta, en Al Rojo Vivo, también lo ha mencionado, ¿no? Y eso es verdad que, bueno, pues le da una visibilidad al libro increíble. En el prólogo te lo escribe el barroquista, que es otro compañero divulgador, ¿no? Sí. Claro, has comentado antes, ¿no? Que, digamos, tu
involucración con la divulgación es importante. Eres colaboradora en un programa en la 2, el condensador de flujo, Ujú. etcétera. Entonces la pregunta va en el sentido de ¿cómo ven esta actividad desde la universidad? Porque claro, eres catedrática de prehistoria, vicerrectora también, digamos que estás dentro, es el rango más alto dentro de la universidad a nivel académico. ¿Cómo ven esta dedicación a la divulgación? ¿Siguen existiendo esos estereotipos de que es algo menor o incluso que estás un poco perdiendo el tiempo, que tendrías que dedicarte a otras cosas más serias, entre comillas? ¿Cómo es esa...? Pues yo creo que cada vez menos. Es verdad que hace unos años esto de la divulgación científica, pues bueno, pues era eso, ¿no? Que como no puedes hacer otras cosas, pues te dedicas a la divulgación. Yo creo que esto ha cambiado muchísimo. Eh, También por la percepción que tenemos, la gente que estamos en las universidades, de lo que significa hacer divulgación y transmitir, ¿no? Y hacer esa transferencia de conocimiento a la gente. Es verdad que formas de divulgar hay muchas. Y no todo el mundo debe hacer lo mismo, ni tiene que hacer lo mismo. A mí hay un ámbito pues que en el que yo me siento más cómoda, ¿no? A mí me gusta dar conferencias, me gusta hablar, me gusta, pues eso, me da igual que sean 10 minutos, que sea como son, o espacios más cortos como en el condensador, que suelen ser 6 o 9 minutos en total, o una conferencia de 1 hora, o escribir un libro. Esos son los ámbitos en los que yo, por ejemplo, soy muy mala divulgando en redes sociales. No, yo no, porque eso hay que saber hacerlo, hay que tener el tiempo de hacerlo, hay que tener la cabeza, o sea, ser buena o buen divulgador, por ejemplo, en Twitter, requiere muchísimo trabajo, muchísimo conocimiento y muchísimo esfuerzo. Entonces yo, por ejemplo, eso no lo hago porque no puedo dedicarme y además tampoco creo que haya que hacerlo todo, ¿no? Yo creo que cada persona, porque yo creo que no está completo el círculo de la investigación si no divulga. Pero es verdad que cada cual tiene que entender cuál es su forma de divulgar. No todo el mundo tiene que hacer lo mismo, ¿no? Y yo creo que esto cada vez sí que es más patente, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Granada llevamos varios años, pues yo te diría que por lo menos 5 o 6 años en los que se hacen cursos de divulgación científica para el profesorado de la universidad. Y se llenan siempre, se hacen 2 o 3, y se llenan siempre de cómo comunicar, de cómo entender esa relación con la prensa cuando haces una nota de prensa y te vienen a preguntar, o cómo afrontar un programa de radio, o cómo hacer ya no te voy a decir un monólogo, pero sí cómo ordenar una conferencia, ¿no? Y yo creo que eso cada vez más está y creo que está muy bien que esté en el ADN de los centros de investigación, ¿no? Eso a mí me parece que es muy positivo. O sea que estamos cambiando mucho ese paradigma también de lo que es la divulgación. Ujú. Claro, al final, digamos, la mayoría de nosotros recibe nuestro sueldo de las arcas públicas. O sea, al final Exactamente. existe un compromiso con la gente, si no, no tiene Mm. sentido el trabajo que hacemos. Exactamente. Ya para acabar, siempre me gusta preguntarle a los invitados al final qué consejos le darían a alguien que empieza a estudiar historia o arqueología o se lo está planteando. Pues yo le diría que si le gusta, que adelante. Estudiar una carrera es muy duro. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar historia, que por supuesto yo hice geografía e historia hace muchos años que yo estudié la carrera, pero que es verdad que había mucha gente que le decía a mis padres, pero la niña, ¿por qué va a estudiar historia? ¡Qué desperdicio!, ¿no? Y mis padres decían, bueno, que haga lo que le dé la gana, que para eso es su vida y su carrera y tal, ¿no? Y yo, a ver, hacer una carrera es duro, tiene sus momentos buenos, tiene sus momentos de bajón, no es todo color de rosa, pero tampoco es negro oscuro, es como la vida. Pero sí que entiendo que tienes que hacer algo que de verdad te guste, te apasione, ¿no? Luego ya veremos, hay muchas formas, ¿no? Y cada vez estamos viendo más profesiones vinculadas con la historia que hace unos años no podíamos ni pensar en ellas, ¿no? Y yo estoy segura de que van a seguir saliendo oportunidades de trabajo y profesionales y de distintos tipos de profesionales. Y una cosa muy importante que yo siempre le digo cuando empiezo con las asignaturas yo doy sobre todo con el grado de arqueología de la Universidad de Granada, y yo siempre les digo, siempre empiezo mis clases haciendo una reflexión sobre la necesidad de que la gente que hacemos este tipo de carreras de humanidades y de ciencias sociales seamos conscientes de la importancia que tenemos. O sea, es que somos quienes tenemos criterios
y espíritu crítico como para hacer un análisis de lo que pasa en el mundo desde el punto de vista histórico, ¿no? Quizá por eso en muchas ocasiones se rechazan todo este tipo ¿no? Como es que eso no vale para nada, o como si la historia fuera simplemente hacer un relato o contar 4 datos. No, no, es que la Sí. historia, la arqueología, la historia del arte, todo eso tiene un profundo sentido en la actualidad. Y quizá por eso están más denostadas, ¿no? Pero que es muy necesario que haya gente muy bien preparada en las áreas de humanidades y ciencias sociales para afrontar los grandes retos que tenemos, ¿no? Ahora estamos hablando de inteligencia artificial y, oye, ¿y dónde está la ética? ¿Y dónde está la filosofía? ¿Dónde está ¿no? Y el recorrido de cómo se generan los discursos? Vamos a estar pendientes de eso también. Veremos una segunda publicación en... En ello Sí. estamos dándole vueltas a ver, sí. Es verdad que a mí me da un poco de vértigo, he de decir, ¿eh? Me da un poco de vértigo porque es verdad que el libro ha funcionado tan bien que siempre dice, ¿seré capaz de hacerlo otra vez? Ya no igual, sino casi, ¿no? Sí que estamos valorando no se trata de hacer una segunda parte, pero bueno, sí valorar otros aspectos, pero bueno, con tranquilidad que ya te digo que yo que tengo mucho síndrome de la impostora, aún en el tema de divulgación, no en otro ámbito de mi trabajo, pero sí en el tema de la divulgación, pues me tengo que estar muy segura de los pasos que doy en este sentido. Muy bien, pues ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Mateo. Muchas gracias por haber compartido este pequeño rato conmigo. Gracias a ti.